En el peor de los casos, ¿cómo es posible que Dios puede permitir que personas como yo lleguen a tener ese tipo de pensamientos y deseos por tu propia sangre? Bueno, en realidad no estoy aquí para disculparme, o en el peor de los casos, propiciar lástima, porque realmente es lo que menos necesito en estos momentos. Bueno, yo me consideraba un hombre recto. Desde mi infancia mis padres siempre me educaron con la mayor disciplina. Y pobre de mí si llegaba a cometer alguna falta que ellos consideraban grave. Papá era demasiado estricto y severo conmigo. En cambio, mi madre siempre sumisa, acató todas las órdenes de mi padre, si quería evitar ser golpeada. En ese tiempo, era más común que los maridos golpearan a las esposas. Sin embargo, por hoy ya hay estancias, al menos aquí en México, que protegen los derechos de las mujeres. Pues sin más preámbulo, aquello que les voy a relatar es algo bastante fuerte. Y bueno, quiero aclarar que fue en contra de mis fuerzas, y sobre todo mi voluntad. Pero les agradecería que se quedaran escuchando hasta el final. Todo comenzó cuando mi hija Lucía se fue con su madre. Ella y yo nos separamos cuando me engañó con otro hombre. Se fue, pero al mismo tiempo se llevó a nuestra única hija. Y en ese tiempo yo me quedé muy solo. No la vi en años, por el hecho de encontrarse en los Estados Unidos. Solo de vez en cuando la mamá me mandaba algunas fotografías. Le hablaba cuando me era posible, pues en ese tiempo las llamadas de larga distancia salían demasiado caras. Y pues para serle sincero, a veces era mejor no comunicarme con ella, al sentir un vacío emocional demasiado grande en mi pecho. Pasaron los años. Yo permanecía en casa. Hubo momentos en que tuve algunas parejas, pero nada funcionaba, pues en el fondo extrañaba demasiado a la madre de mi hija Lucía. Sin embargo, un día todo cambió cuando recibí inesperadamente una llamada. Tu hija va para México. Espero que la recibas en tu casa, dijo mi exesposa de nombre Dolores. Cuando colgué la llamada, no sabía qué sentir. Estaba tan emocionado porque volvería a ver a mi pequeña niña, aunque ella ya tenía en ese tiempo 19 años. Me apresuré entonces para acondicionar un cuarto para su llegada. En el tiempo que vivía con su madre, la casa era pequeña, pero había 2 cuartos, los cuales se encontraban ocupados como bodega. De hecho, mi casa era grande, tenía un patio muy amplio y varios árboles frutales que me dejó mi padre. Emocionado, quise recibir como se merecía a mi hija Lucía. Solo le recordaba cuando era muy pequeña, y pues ni siquiera podía saber cómo había cambiado con el paso de los años físicamente. Para eso decidí ir a recogerla al aeropuerto. Su madre me informó con detalles sobre su llegada, y quise estar allí cuando descendiera del avión. Tenía en manos una cartulina con su nombre, para que así ella me reconociera. Esperé alrededor de 40 minutos. En ese tiempo fui sintiendo algo de nervios. Estaba a punto de volver a ver a mi única hija, después de muchos años. De repente, una voz me interrumpió a mis espaldas. ¿Eres tú mi padre? Me di la vuelta, y allí estaba una muchacha alta, de piel blanca y con unos ojos grandes color miel. Al verla sentí mucha emoción, y de inmediato me acerqué para darle un abrazo. Sin embargo, la sensación fue extraña o distinta. La verdad no sabría cómo poder explicarlo. Me sentía como un tonto frente a mi única hija. Casi me quedo mudo sin poder decir una sola palabra. Y la verdad me había sorprendido que fuera una mujer muy hermosa, parecida a su madre. Nos fuimos en un taxi hasta la casa. En el camino quise hacerle plática, pero la verdad no me salían palabras. Ella también se portaba muy seria, como si no se sintiera a gusto de regreso en el país. Entonces le pregunté por su madre y por qué motivo ella decidió regresar, pero no quiso decirme nada.
Solo se quedó callada, mirando hacia la ventana. Cuando llegamos a la casa, le mostré muy emocionado la casa y el cuarto que iba a ocupar. Lucía solo miraba sin decir nada, ni una expresión de agrado o desagrado formaba en su lindo rostro. En el fondo pensaba lo difícil que iba a ser para ella retomar aquella vida que dejó cuando era una niña a mi lado, pero confiaba que con el tiempo las cosas fueran cambiando. En los días siguientes intenté que se sintiera como en casa, porque en verdad lo era. También traté de acercarme lo más que pude para no ser un extraño, aunque no siempre funcionaba. Al final de cuentas, Lucía solo deseaba estar recostada en su cuarto, mirando algunas revistas y mandando mensajes de texto desde su celular. Decidí invitarla a pasear. Salimos juntos los fines de semana, porque de lunes a viernes me tocaba estar en el trabajo. Durante ese tiempo, mi hija se iba con sus tíos que vivían en la misma calle. Allí se encontraban mis 3 hermanos con sus esposas e hijos, los cuales llevaban casi la misma edad de Lucía. Su madre en un principio me preguntaba cómo estaba mi hija. Otras veces no, y con el paso de los días dejó de hacerlo, hasta que perdí la comunicación con ella por completo. Eso no me importó, porque era la primera vez que no me sentía tan solo como en ese instante con la presencia de mi hija Lucía. Sin embargo, también sentía que me estaba pasando algo extraño. Eso me daba mucho miedo, porque bueno, no era normal en un padre. Al estar cerca de Lucía, me ocurrían algunas sensaciones, las cuales me daba mucha vergüenza reconocer. Adoraba a mi hija, y la felicidad que me provocaba su presencia era algo difícil de explicar. No obstante, nunca pensé que ese sentimiento se transformaría en algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Conforme pasaron los días, mi felicidad iba en incremento. Hacía todo lo posible por complacer a mi hija. Le compraba cosas que me pedía y le daba dinero para divertirse con sus primos. No obstante, a pesar de eso, no la sentía feliz. Ella se aislaba de mí y eso me daba mucha tristeza. Algo ocurría en mi corazón, y aunque me resistí con todas mis fuerzas, no pude evitarlo. Una tarde, escuché que Lucía se estaba arreglando para salir. Yo le pregunté que a dónde iba. Algo serio, porque en el fondo no deseaba que saliera, pues en las condiciones en que iba, con una minifalda y una blusa medio escotada, podía provocar miradas a los hombres. Ella me quedó mirando, algo sorprendida. Después se dio la vuelta para decirme: «Llegaré tarde, papá», y se fue sin decir nada más. Durante ese tiempo no pude dormir pensando en ella. ¿Qué estará haciendo?, me preguntaba una y otra vez, donde comencé a actuar como un hombre posesivo y celoso. Al principio lo sentía muy normal, pues era el padre de Lucía, pero al ser honesto, ya no sentía por ella ese cariño de padre. Lo mío era algo demasiado fuerte, lo cual me daba mucho miedo, y sobre todo reconocer. Me aterraba el hecho de pensar en qué debía hacer con aquel sentimiento que estaba naciendo muy en el fondo de mi corazón. Cuando regresó Lucía, eran casi las 3 de la mañana. Yo me encontraba demasiado enojado, porque bueno, era peligroso que ella anduviera sola a esas horas de la madrugada. Al verla ebria, la llevé hasta su cuarto, intentando hacer que ella durmiera. De repente, Lucía me miró fijamente a los ojos, y aunque me resistí con todas mis fuerzas, no pude evitarlo y acerqué mi boca con la suya. Ella permaneció inmóvil, no dijo nada, mientras rocé mis labios con los suyos, pues Lucía era una mujer demasiado atractiva, y el deseo esta vez me había ganado por mi propia hija. Me sentí como un imán al tener el cuerpo de mi hija junto al mío. Era demasiado para poder soportarlo, y antes que sucediera algo más, la dejé recostada y me fui hasta mi cuarto
a pensar en todas esas cosas que me perturbaban. Estando solo, el sueño me fue venciendo lentamente. En ese instante cerré los ojos para poder al fin descansar, pero no podía borrar la imagen de Lucía de mi cabeza. La llevaba todo el tiempo en la mente, durante el día y al dormir. Debo confesar que llegué a soñar con ella algunas cosas inaceptables, por el simple hecho de llevar la misma sangre. Al día siguiente, Lucía se despertó por eso de las 12 del día. No la desperté durante la mañana para poder dejarla dormir. Suponía que no se sentía nada bien después de esa terrible borrachera. Y en efecto fue así. De repente ella se acercó cuando estaba bebiendo mi taza de café, y su aroma se impregnó por todo mi cuerpo, al grado que comencé a enloquecerme con su perfume. Lucía era una muchacha demasiado atractiva e interesante. Sabía de antemano que estaba cometiendo el más cruel de los pecados, al sentir ese deseo de hombre por ella. La deseaba, y aunque intenté varias veces tener claro en mi mente que ella era mi hija, de alguna manera no podía hacerlo. Fueron pasando muchos años de no verla. Para mí, ella era una mujer más, porque no sentía ese sentimiento que un padre debería sentir por su hija. Me gustaba su rostro hermoso y la forma de su cuerpo, porque ella era la mujer que cualquier hombre en la faz de la tierra pudiera desear. Con el paso de los días, intenté verla con otros ojos. Recordé momentos felices junto a su madre, con el álbum viejo de fotografías, e incluso salí de la casa para poder conocer a otras mujeres, pero era inútil, nada funcionaba. En mi mente solo existía mi hija Lucía, pero no en la forma en que debería estar dentro de mí. Con el paso de las semanas, no hallé la forma de olvidar esa locura. Entre más cerca la tenía, mayor era mi esfuerzo que tenía que poner en juego para controlarme. Entonces, una tarde, me puse a beber descontroladamente. Para eso llegó Lucía de una de sus fiestas con sus primas. Se sentó y me preguntó si no le invitaba una copa, donde yo accedí por supuesto. Nos quedamos a beber hasta por eso de la 1 de la mañana. Yo aún estaba en mis 5 sentidos, porque por algo decían mis amigos y familiares que aguantaba mucho bebiendo alcohol. De repente algo ocurrió. Era como si un silencio sepulcral hubiera inundado la atmósfera de la casa, y ambos nos quedamos mirando. Mi hija se veía mucho más hermosa que de costumbre. No pude evitar acercarme lentamente para darle un beso en la boca. Lucía, por el contrario, no dijo nada, ni siquiera me rechazó, y fue así que nos besamos apasionadamente. Era mi hija, lo sabía muy bien, pero ese sentimiento de deseo, créanme que aunque intenté controlarlo con todas mis fuerzas, al final no logré hacerlo. Sin embargo, cuando ya estaba bien listo para dar el segundo paso, Lucía salió corriendo hasta su cuarto. Sentí que se dio cuenta del grave error y el pecado que estábamos cometiendo. Pero pues no podía negar que ella me correspondió también con ese apasionante beso. A partir de esos momentos, las cosas entre nosotros fueron cambiando. Intentaba no verla y ni acercarme a ella, pero no podía cumplir con eso. El sentimiento de deseo era mucho más fuerte que yo. Quizás yo estaba embrujado por su belleza, porque mi hija era la mujer más hermosa del mundo. Intenté pensar que quizás mi obsesión por ella se debía a que no sentíamos ese amor de padre e hija, pues estuvo ausente, y la verdad no la vi crecer como los demás padres. Por las noches yo lloraba desconsolado, tratando de arrancarme ese sentimiento que me mataba por dentro. Pero por más que intenté hacerlo, al final no tuve buenos resultados y comencé a volverme algo loco. Mi hija, por su parte, al principio se comportaba algo indiferente. Sentía que los dos no teníamos ese afecto de padre a hija, porque más bien parecíamos dos personas desconocidas,
en las cuales había surgido algo de deseo. Conforme pasaron los días, en un sábado por la tarde, me quedé viendo la televisión y ella estaba en la cocina tomando una taza de café. En ese momento se acercó hasta donde yo me encontraba, dejando en la mesa un plato de galletas. Ella, con esa sonrisa que la caracterizaba tan hermosa, me preguntó si quería. Al principio no le contesté, pero unos segundos después me volteé hacia ella, correspondiéndole con una sonrisa, asintiendo la cabeza. Fue un momento el cual sentí demasiado cálido. Era la primera vez que una paz surgía en el interior de mi corazón, pero al mismo tiempo, yo sabía que ese sentimiento era más que un pecado, el cual debía controlar por el bien de los dos. Mi hija se fue acercando hasta mí con cada minuto que pasaba en el tiempo. Yo no pude hacer nada para rechazarla, y me quedé allí esperándola. Después algo sucedió entre nosotros, y aunque sabía que Dios no me iba a perdonar por eso, no pude contenerme y nuevamente la besé apasionadamente. Sentí cómo ella me correspondió de la misma manera. Entonces ese beso se prolongó por varios minutos más. Para mí, Lucía era una mujer como cualquiera. De ninguna manera sentí ese cariño de padre hacia ella, porque en mí había surgido un deseo de hombre. Quería a Lucía como mujer, y en esa ocasión pasó lo que nunca debió pasar entre nosotros. Nos fuimos hasta mi cuarto mientras caminaba de su mano. Al principio dudé de mi cordura, pero era más que cierto. Yo estaba muy enamorado de mi propia hija, y eso no podía evitarlo. Mis emociones de hombre fueron mucho más fuertes que yo, y nos quedamos sentados en la cama. Ella me miró diciendo que estábamos pecando, porque sentía deseo por mí, y le respondí lo mismo. Entonces pasó lo que nunca debió pasar. Nos entregamos al fuego de la pasión eterna, justo en mi habitación. En ese instante se me olvidó que Lucía llevaba mi sangre, y solo la vi como la mujer de quien estaba profundamente enamorado. Ella me miraba con sus hermosos ojos, mientras yo recorría cada parte de su cuerpo, pues sentí que me hacía tocar el mismo cielo, aunque estaba obteniendo mi pase directo al infierno. Con el paso de las horas, nos quedamos dormidos abrazados. Ella no dijo nada. Yo tampoco mencioné una sola palabra, para no echar a perder el momento. A la mañana siguiente, Lucía se levantó para darse un baño. Yo me quedé pensando en lo que habíamos hecho. No merecía llamarme padre en ese momento. ¿Y ahora qué va a pasar?, me pregunté, porque ya no iba a poder estar sin ella. Sin embargo, pensé en mi familia, qué iba a pensar la gente, la cual sabía de nuestro parentesco. En ese momento ya no quise pensar por un fuerte dolor de cabeza que sentí justo antes de levantarme. Pero en ese instante, Lucía ya me estaba esperando, con un delicioso desayuno en la mesa. Me miró y dijo: «Yo sé que estamos pecando, pero lo de anoche fue maravilloso». Sentí que tenía a mi lado ese amor que tanto había anhelado, pues era mi momento más feliz después de la tristeza que me causó la separación con su madre. Al ser domingo, decidí quedarme con ella. Compré botanas y refrescos para disfrutar un día agradable de películas. Ella se notaba feliz. Me decía todo el tiempo que jamás había sentido lo de anoche, y tenía mucho miedo por lo que sucediera en el futuro. Cuando llegó la noche, nuevamente la tuve entre mis brazos. Una vez más sentí que nuevamente tocaba el cielo completo. Lucía era la mujer más maravillosa que jamás había conocido, y justo en ese preciso momento, supe que no iba a poder vivir sin ella. De repente mi mente me dijo: «Piensa rápido». Necesitaba en el momento una solución urgente, porque separarme de Lucía me sería imposible. Entonces al día siguiente, le dije que debíamos irnos lejos, donde nadie supiera que éramos padre e hija,
y ella aceptó de inmediato. Para eso vendí un pedazo de terreno a un vecino, que siempre me lo estaba solicitando. Todo fue muy rápido, porque mi propiedad tenía todos sus pagos al corriente. Cuando recibí el dinero, nos fuimos avisando a nuestros familiares. Tengo pensado un negocio, solo les dije, para evitar más preguntas. Y así fue que huimos lejos de todo. A nadie le dije en dónde estaríamos. Solo aparecimos en un lugar donde nadie nos conocía. Ahí compré una pequeña casa modesta. Solo tenía un cuarto, cocina y un pequeño patio, con el baño hasta atrás. Le pregunté a Lucía si quería continuar con esto, y ella asintió con la cabeza, diciendo que se sentía la mujer más feliz del mundo. Entonces comenzamos una vida de pareja. Ella me hacía el hombre más dichoso sobre la tierra, porque ninguna mujer me había hecho el amor como lo hacía Lucía. Tanto fue mi deseo hacia ella, que disfruté su cuerpo durante todos los días, hasta que me enteré que estaba esperando un hijo mío. «¿Vas a ser papá otra vez?», ella exclamó. En el fondo se veía feliz, pero ¿qué iba a pasar después? Porque llevábamos la misma sangre. Estaba tan emocionado y no pensé en las consecuencias de un embarazo, porque supuse que Lucía se estaba cuidando con alguna otra cosa que supiera de mujeres. Sin embargo, nunca fue así. Lucía de alguna manera estaba feliz por el bebé. «Nunca pensé que sería madre algún día», ella exclamó con los ojos llenos de emoción. Y bueno, yo en ese momento decidí alegrarme sin importar las consecuencias del futuro. Me puse a trabajar muy duro para darle lo mejor a Lucía y a mi hijo. Deseaba que tuviera todo cuanto éste naciera. No obstante, durante el embarazo comenzaron a surgir varias complicaciones, y Lucía terminó en el hospital varias veces. Los médicos decían que era un embarazo de alto riesgo, pero no se apreciaba otra cosa durante el ultrasonido. Con esa noticia, decidí cuidar a Lucía rigurosamente. No dejaba que hiciera nada de la casa, porque ella debía guardar reposo todo el tiempo. Con el buen sueldo que tenía, pude contratar a una señora, la cual se encargaba de la limpieza y de hacer la comida. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, todo estaba limpio y servido para poder comer. La señora era de esas personas que tienen costumbres arraigadas de su pueblo. Lucía se sentía bien con ella. Decía que la trataba de maravilla y hasta le llevaba de comer al cuarto. Por esa parte, me sentía agradecido con la señora. Sin embargo, un día ella se fue de repente sin decir una sola palabra. A partir de esos momentos, comenzaron a suceder cosas raras en la casa. Olía todo el tiempo medio feo, y aunque abría las ventanas, el olor no se disipaba. Eso sucedía todos los días. En una ocasión, hasta me puse a fregar los pisos con mucho cloro y aromatizante. Sin embargo, eso tampoco funcionaba. También Lucía se ponía mal de repente, y terminábamos en el hospital. Así pasamos los meses siguientes. Sin embargo, algo muy extraño pasó desde esos momentos, porque por más que buscaba una nueva muchacha para los quehaceres de la casa, nunca encontré a ninguna mujer. Puse anuncios en el periódico, y hasta llegué a pagar varios anuncios cerca de los lugares de tránsito, pero aún así nadie preguntaba por el trabajo. Con esa situación, me hacía cargo de los quehaceres de la casa cuando llegaba de trabajar, pues no dejaba hacer nada a Lucía para evitar complicaciones con el bebé. El tiempo pasó, y una noche, el bebé estaba a punto de nacer. De inmediato nos fuimos algo nerviosos al hospital, porque Lucía no aguantaba los horribles dolores. La veía y sentía mucha pena por ella. Sin embargo, en todo el momento fue demasiado valiente. Horas después, el médico salió con un semblante terriblemente pálido. Le costó trabajo intentar hablar,
y allí fue donde me preocupé demasiado. ¿Está todo bien, doctor?, le pregunté con las manos temblando. No obstante, la noticia que me dio me dejó devastado. Mi hijo había nacido con una malformación en la cabeza. Esta la tenía mucho más grande, y aparte sus manos no habían crecido normal. Para el médico era algo extraño, y después de querer hacernos unos estudios, no tuve más remedio que decirle la verdad. Cuando oyó mi relato, mostró una expresión de sorpresa y descontento. Sin embargo, ya nada se podía hacer, porque el hijo que tuve con mi propia hija Lucía iba a ser un niño diferente a los demás. Quizás no le quede mucho tiempo de vida, replicó el médico al final. Con el paso del tiempo, el bebé falleció. Las complicaciones de su cabeza le impidieron sobrevivir por falta de oxígeno. Lucía, por su parte, estaba devastada y nunca volvió a ser la misma. Se fue de mi lado sin saber a dónde, y por más que la busqué, jamás la encontré. Pero eso no era todo. Meses después, me encontré a la señora de la limpieza. Ella me miró con odio, porque había escuchado una conversación con Lucía, en donde hablábamos de nuestro parentesco. No obstante, alguien por ahí me dijo que esa señora me había hecho brujería para pagar por ese pecado. Bueno, quizás la muerte del bebé tuvo que ver con eso, o quizás no, pero por hoy me encuentro desahogándome en estas líneas, y también para que sepan que a partir de ese momento quedé estéril sin ninguna razón. No pude concebir un hijo con otra mujer desde hace 3 años, y el intentar buscar una respuesta médica, hasta ahorita nunca la he encontrado.